Le invito a que se acomode rápido. Esta mañana el Señor quiere, como cada reunión, ministrarnos y hacerlo como leía recién, en unidad, en la fe. Que estemos todos pendientes de la persona más importante de nuestra vida, que es Cristo. Y que el Espíritu Santo nos ayude en este día a entender todo lo que Él quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Cuando conocí al Señor, cambió mi vida y tuve que hacer muchos cambios, redefinir y construir cosas de nuevo, empezar de nuevo. Y muchas veces me frustré y después entendí que no era yo, sino que Él era en mí. Y quizás este consejo le ayuda a usted esta mañana. No es lo que usted pueda hacer, sino es lo que el Espíritu Santo pueda hacer en su corazón, en su mente, en su vida, en este tiempo. Así que le invito a que descanse en el Señor, con aquello que en este tiempo quizás está trabado, o quizás no puede ver la gloria de Dios en eso. Confíe, siga poniendo su fe en Cristo, trate de no torcer las cosas usted. Y aprendí, y siempre me digo una misma frase: Leo, no arruines lo de Dios. Usted dígalo, no arruine con sabiduría humana, con deseos personales, lo que Dios quiere hacer. Esta mañana quería colaborar un poco con lo que Dios nos viene hablando. Hace un mes que tuvimos la visita del pastor Lara, nos habló de comunión. Y de ese día y ciertas palabras que venimos tratando y que Dios viene tratando con cada una de nuestras vidas. ¿Se siente que Dios está tratando con usted en este tiempo? ¿Siente el mover de Dios? No sea insensible a eso, por favor. Cuando nos sentimos que Dios está haciendo algo en nosotros, volvamos a Dios. Consejos prácticos, porque a veces nos volvemos insensibles a las cosas de Dios y eso no nos lleva a acercarnos a Dios, sino a alejarnos y a buscar, como decíamos antes, buscar soluciones humanas, y arruinamos muchas veces lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Por eso es tan importante que empecemos a ver lo que Dios está diciendo. Y recordaba esta palabra comunión, de unión con Cristo, y el Señor vino tratando con nuestras vidas. Y justo me tocó dar la materia de Romanos, y bueno, pasó un hermoso tiempo con los hermanos, y esta mañana me voy a hacer un pequeño resumen de todas las regalos y verdades espirituales que el Señor nos regaló de esa materia, aparte de los lindos momentos de la comunión con los santos, en todo sentido, espirituales, nos reímos y comimos, como tiene que ser, en ese orden. Llenura espiritual, llenura de la palabra y también una hermosa comida como fin de curso, pero nos gozábamos con los hermanos porque el Señor hizo algo en nosotros. No se trató solo de información, sino se trató de redefinir cosas en nuestra vida, en nuestra familia, y empezar a edificar con verdades espirituales, cosas que ya creíamos que estaban definidas. Y es bueno que empecemos a redefinir cosas y reedificar. Vamos a hablar de redefinir y reedificar en Cristo. Nosotros como seres humanos llegamos a este mundo y somos definidos de una forma. Nos guste o no nos guste, hay una definición en el libro de Romanos que dice que viene de Adán, nos define con ciertas características, pero nosotros tenemos que empezar a redefinirnos en Cristo. Como por un hombre entró el pecado, en Cristo somos libres de eso. Aprendimos eso en el libro de Romanos. Sabemos que nosotros somos personas que tenemos tendencia a vivir bajo la influencia del pecado, pero
por medio de la fe y de la justificación en Cristo, podemos redefinir nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar. Y cuando empezamos esa redefinición, no basta solo con eso. Tenemos que reconstruir muchas cosas. Reconstruir relaciones, reconstruir fundamentos, reconstruir cosas. Y eso se hace en la comunión con el Señor, en la comunión con los santos también. Y como decía recién, redefinir nos invita a sacarnos por medio de Cristo esa etiqueta que tenemos, que el mundo nos puso, que somos pecadores, que somos esclavos del pecado y que estamos destinados a la muerte eterna. Esto es muy importante, hermano, y que nosotros podamos vivir la vida de Cristo con este sentir, que somos libres, que ya no somos más la creación de Dios, sino que somos sus hijos, del cual Dios se hace cargo con su presencia, con su provisión y con su protección. Tenemos que definir eso, que nosotros, no importa la edad que tengamos, seguimos siendo sus hijos y Él quiere cuidarnos, Él quiere llenarnos de su presencia y Él quiere traer una provisión tanto espiritual como material a nuestra vida. Y no depende de nosotros, sino depende de lo que Él quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Por eso vuelvo a repetir la frase que me repito a mí mismo: si me redefino en Cristo, Leo, no arruines lo de Dios. Esa herencia de Adán, que se separó de Dios, no arruine la unión que me devolvió Cristo con el Padre. Tengamos esa definición, porque a veces nos traiciona, a veces dice, me traicionó mi alma, me traicionó mi carne. Si nosotros tenemos la fe en Cristo, Él nos librará de todo mal, Él nos cuidará. Quizá Dios tiene sus tiempos y no son los tiempos de nuestra alma, y no son los tiempos de nuestra carne, sino que son los tiempos del Espíritu. Por eso nosotros tenemos que redefinirnos como personas espirituales. Y veíamos que Pablo le escribía esta carta a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma, que tenía que solucionar muchos problemas, como todos de nosotros. Porque en este mundo, ¿qué dice? Tendréis aflicción, está garantizado. A veces hay gente que, Señor, cambia el mundo. No, el mundo no cambia, el mundo no va a cambiar. Lamento decirte, cambia tu oración y decir, Señor, transformame y redefinime y reedificame, que ahí vas a crecer y va a cambiar tu visión y vas a poder transformar todo lo que está a tu alrededor, hermano. A veces estamos orando con el alma y con la carne, deseando un mundo mejor, cuando tenemos que decir que tenemos que ser llenos de Cristo y llenar todos los ambientes de Cristo. Cuando somos espirituales, es todo Cristo, es sentirnos llenos en Cristo y actuar en Cristo. Y la iglesia tenía que actuar, y Pablo le escribe esta carta y le dice, todas las cosas que están pasando ustedes, todos los problemas que tienen que ser solucionados con el Evangelio. ¿El Evangelio qué es? Es Cristo. Es poder de Dios para que creas. Son palabras del cielo. Es lo que transforma y cambia y redefine tu vida. El Evangelio, que es Cristo. Y vamos a ir al primer versículo que Pablo le presenta para que redefinan su vida. Ahí en Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Cómo iban? Porque tenían que hacer cosas. Poder, ¿qué quiere decir poder?
Poder es la capacidad de hacer cosas y de ocupar lugares. Ojo con eso también. Poder es hacer cosas y ocupar lugares. Y esto lo tiene que hacer Cristo en nuestra vida. Si usted en la Biblia le digo, ¿qué versículo de la Biblia habla de una iglesia poderosa? Cristo le dijo que la iglesia iba a ser poderosa por algo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre ¿quién? Sobre ustedes, sobre nosotros, el Espíritu Santo. El Evangelio se vive por la revelación espiritual. No es solo información, no es lo mismo saber que Dios es mi Padre que vivir en comunión con mi Padre. En sentir diariamente que ya Dios no está conmigo, sino que ya no estaré con ustedes, estaré en ustedes. La paternidad de Dios es por medio de su Espíritu, que nos da un poder y nos da una seguridad para tener una identidad nueva, como decíamos antes. Dejar la identidad del viejo hombre y tener una nueva identidad en Cristo, como hijos libres, como hijos llenos de su Espíritu Santo, hijos viviendo en vida y vida eterna. Vivir en vida y vida eterna es un llamado, es algo que Dios quiere hacer en este tiempo. Es un llamado a la comunión, lo hablábamos con los hermanos, es un llamado a la comunión con Dios donde Dios nos transforma, hay una redefinición, hay un cambio interior primeramente, porque el Evangelio nos cambia de adentro para afuera. Dejamos de pensar como piensa todo el mundo, que todos tienen que cambiar, y el Espíritu Santo, ¿qué dice? Nos convence de pecado. Que yo tengo que cambiar, que tengo que tener más de Cristo, que el amor que tengo para amar a mi familia y a mi prójimo y a Dios no me alcanza, que necesito que el Espíritu Santo día a día derrame su amor, redefina mi forma de amar y construya unos vínculos basados en ese amor para restaurar todas las cosas que el viejo hombre o la vieja mujer, la vieja humanidad arruina todo el tiempo. Tenemos que empezar a desconfiar de nosotros mismos y empezar a tener nuestra fe en Cristo diariamente. Entonces volvemos. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. El Evangelio es algo, es del cielo y es impartido y obra en nosotros por medio de su Espíritu. Como siempre digo, creo que en su momento David entendió el pastoreo de Dios de una forma. Los discípulos entendieron el pastoreo de Dios a través de Cristo. Nosotros hoy tenemos que entender el pastoreo de Dios por medio de su Espíritu Santo. Porque ¿quién nos guiará a toda verdad? ¿Quién nos convencerá de pecado? ¿Quién producirá el querer como el hacer? ¿Quién es la fuente de vida que redefine todo el tiempo y reedifica todo el tiempo nuestra vida? El pastoreo del Espíritu Santo. 100% bíblico. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Yo digo, quiero tener 100% base bíblica, no quiero decir lo que a mí me parece. Porque si no, cuando decimos lo que a nosotros nos parece, muchas veces le damos atributo de Dios a cosas y no a Dios. Cuidado con eso. ¿Sí? Solo en Cristo hay salvación. Solo en Él, mirando solo a Él. ¿Quién es el autor y consumador de nuestra fe? Solo mirarlo a Él. Solo en Él. Poner nuestra mirada en Él. El autor y el consumador de nuestra fe. Por eso es tan importante de siempre exaltar el nombre de Dios. Siempre exaltar a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en todo lo que hacemos y en lo que predicamos y en lo que enseñamos. No exaltamos cosas, ni fechas, ni nada en este mundo.
La iglesia vive en adoración, en gratitud por lo que Cristo hizo por nosotros, por la nueva vida que tenemos en Él por medio de su Espíritu Santo. Y Pablo hablaba de este evangelio porque él lo había vivido. Pablo entendía este evangelio porque había sido transformado por este evangelio. Había sido redefinido y reedificado por Cristo, por este evangelio. Y creo que eso necesitamos en este tiempo. Cuando leemos Hechos capítulo 9, vemos un Pablo que dice que respiraba amenazas y muerte hacia la iglesia. Y había sido enviado con autoridad para traer preso a la iglesia de Cristo. Pero ¿saben qué? Camino a Damasco, ¿qué le pasó? El Señor lo bajó del caballo, como se dice. El Señor lo bajó del caballo. Lo redefinió y reconstruyó en él. En la carta de los Romanos dice, se presenta como siervo de Cristo y por su gracia, por su regalo, apóstol. Y cuando leía esto, para nosotros es algo lindo, pero cuando un judío se presenta como siervo, es como que pierde estatus. Él se redefinió. Ya no soy un siervo de personas, no estoy para agradar a la gente. Ya no tengo un estatus. Él renuncia a todo para servir a Cristo. El Evangelio redefine nuestra vida. Ya no somos egocentristas. Estamos en Cristo. Estar en Cristo es estar en esa plena comunión, que nuestro corazón esté unido al Señor, que cada día sintamos, te estás equivocando, estás caminando no en la verdad, estás caminando en la carne, estás pensando con tu alma. Ese es nuestro caminar. Entonces ahí tenemos que redefinir, esto no es de Dios. Lo hablaba con muchas personas los últimos 2 meses, que me decían, me siento frustrado en algunas áreas de mi vida porque no puedo cambiar. O sea, gracias a Dios que te sentís frustrado, que estás mal, porque estás sensible a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en vos y quiere hacer en tu familia. Porque esto no pasa solo por vos, sino que esto también va a influir en tu familia, va a influir en el trabajo, va a influir en todos los lugares donde estás vos. Porque vos querés redefinir y querés lograr el cambio, que estás utilizando las herramientas equivocadas. Dice que nosotros tenemos herramientas espirituales. A veces queremos tomar herramientas como esto no lo hago más, con estas personas no me junto más. Quizás sea en el principio sea así, pero después vas a tener que enfrentar eso. Pero cuando lo enfrentes, enfrentalo en la fe del Hijo de Dios. Enfrentalo lleno del Espíritu Santo, enfrentalo con la gracia, enfrentalo con la compañía, con la provisión y con el cuidado de Dios. Porque el Evangelio viene a hacer eso. Viene a transformar interiormente nuestro corazón. Dice que Él quiere sacar el corazón de piedra y poner el corazón que es sensible a su voz, que es ese templo donde Él habita y nos lleva a una adoración, nos lleva a una comunión con Él, nos lleva a expresar una nueva forma de amar, una forma nueva de relacionarnos, una forma nueva de orar por las personas, una forma nueva. ¿Qué versículo escribió Pablo que dice que las cosas son hechas nuevas? Vamos a ese versículo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. La iglesia de Roma, nosotros como iglesia, la iglesia del primer siglo, tiene que entender esto. Tiene que redefinirse interiormente. No solo usted, hoy este mensaje se va a tocar seguramente su mente, pero el Espíritu Santo quiere que llegue a lo más profundo de su corazón, que esta palabra sea como una daga que penetre hasta lo último, ¿no? Yo sentía cuando ministrábamos y teníamos comunión con los hermanos en el seminario, sentía que Dios se metía en lo más íntimo, en la intimidad nuestra, y tocaba y nos mostraba cosas que estaban mal y que las íbamos a redefinir. Estaban mal porque las aprendimos mal y quizás nos enseñaron mal. Hay que hacerse cargo de todo eso también. Y yo le decía, pero hoy no vamos a quejarnos por el pasado, sino que hoy vamos a redefinirnos en Cristo para ser, para llegar a la unidad de la fe y a un mayor conocimiento del Hijo de Dios, porque esa es la voluntad de Dios, como leíamos recién. Me gusta definir los ambientes con la palabra de Dios. ¿Por qué leo muchas veces ante la palabra de predicar? Porque necesito definirlo con la mayor verdad. Porque hay tanta mentira que este ambiente tiene que ser definido por las verdades espirituales. Necesitas definir todos los ambientes donde estás por verdades espirituales. Ante todo, tiene que haber una verdad escritural que te cuide, que te provea y que llene cada ambiente para que se cumpla la voluntad de Dios en cada una de nuestras vidas. Por eso que redefinirnos empieza con esto, entender que en Cristo somos nuevas criaturas. Ya no puedo, me decían, vuelvo a lo de siempre, contesto mal, hablo mal, me expreso mal, no tengo paciencia con mi hijo, no tengo paciencia con mi esposa, vuelvo a ser. Y yo le decía, orá junto con ella, orá con tu hijo, busquen a Cristo juntos. Pedile amor para unificar a tu familia. Pedile esa paciencia por amor para redefinir esto, que esto no avance, que no avance lo viejo, que no te siga dominando lo viejo, que no siga ganando el pecado, que no siga ganando la ausencia de Dios en tu vida, que no seas vencido por lo malo todo el tiempo. Lo aprendimos eso en Romanos, ¿no? Sino que tenemos que vencer con lo bueno. ¿Saben qué? Empezamos a buscar cosas buenas en nosotros y no había nada. No pierda el tiempo. En el seminario lo entendimos. Pues sí, empezó a buscar, ¿qué bueno tengo? No tengo nada. Entonces, Señor, llename. Señor, llename. Porque no puedo dar nada bueno. Muchas veces nos reímos porque yo hago muchas veces preguntas un poco tramposas y de ahí redefinimos las cosas. Le decía a los hermanos, ¿qué siente usted cuando se encuentra con Cristo? Y todos decían, siento paz, siento el amor de Dios, Y yo le digo, ¿sabe qué siento yo? Convicción de pecado. Que tengo que redefinir y cambiar un montón de cosas. Y después todos los hermanos me decían, y le digo, ¿sabe por qué piensa así usted? Porque todos somos un poco egoístas. Queremos sentirnos bien, queremos sentirnos amados, queremos ser el centro de todo. Pero cuando Cristo llena todo, nuestro amor es Cristo. Nuestra paz es Cristo. Todo es Cristo en nosotros. Porque ya no somos nosotros, sino que hay una nueva vida que es expresada por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y decía, dejemos de buscar en nosotras cosas buenas y empecemos a dejar que Dios derrame de su amor en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Y la iglesia estaba dividida porque había judíos y había gentiles. Dos formas de pensamientos. No podían llegar a la unidad de la fe y Cristo le dice, el Evangelio los va a unir. Cristo va a limar todas las asperezas.
Cristo los va a reconciliar, ¿eh? Por medio de su palabra. Su Espíritu Santo los hará madurar y entender los tiempos de cada uno. Van a poder cuidar de los débiles y los fuertes van a tener humildad, ¿eh? Para guiar a los más débiles. Pero ¿saben qué pasaba? Los judíos querían que los gentiles se circuncidaran y los gentiles decían, yo soy libre en Cristo. ¿Por qué quieren ponerme fechas y cosas si soy libre? No nos tenemos que cambiar unos a otros. Tenemos que dejar que Cristo, ¿no? Y orar para que nos cambie Cristo, para que haya esa transformación. Cuando somos redefinidos, como ahora, que las cosas son hechas nuevas, yo tengo que empezar a decir, esto no es Cristo en mí. Le decía a los hermanos, lo que no es Cristo en usted no me hace bien a mí y no le hace bien a nadie. Lo que no es Cristo, lo que no está lleno de Cristo, no le hace bien a nadie. Y no podemos vencer lo malo. Y le explicaba y le decía, vivimos en una sociedad donde el ser humano practica el mal y recibe el mal. Y se cumple la palabra que en el mundo tendréis aflicción. Recuerde esto, vivimos en una sociedad donde se practica el mal, donde el ser humano da mal y recibe el mal. Pero Cristo nos dio la solución. Venceremos con el bien todo lo mal que puedan desearnos, hacernos. Por eso Dios quiere protegernos en este tiempo, con una abundancia de su bien en cada uno de nosotros, y es por medio del Evangelio. Cuando nosotros recibimos a Cristo, tenemos que redefinir nuestra forma de pensar. Ya no puedo pensar como antes. Hoy pienso en Cristo. Hoy pienso conforme a la guía del Espíritu Santo. Y hoy pienso y siento conforme a su palabra. Ya definimos eso. No podemos decir, salgo de acá y defino como yo quiero. Cuando nosotros transmitimos el Evangelio, como lo estaban transmitiendo los judíos hacia los gentiles, estaban condenando a sus propios hermanos. Estaban dividiendo la familia del Señor. Si no te circuncidas, Dios te quiere menos. Dios te va a usar menos. Si no haces esto, Dios no te va a dar cosas. Eso no es el Evangelio. Eso es manipulación de personas. Si no te congregás, no va a pasar eso. No, tenés que congregarte porque amás a Dios y porque vas a experimentar que congregarte es bueno, agradable y es perfecto para tu vida. No tenés que ser amigo del pastor para que te vaya bien. Tenés que vivir en comunión con Cristo y en comunión con el cuerpo de Cristo. A veces predicamos un evangelio muy humano, muy de leyes y de costumbres. Y las leyes y las costumbres nos vuelven personas hipócritas, lamentablemente. El falso evangelio de este tiempo es vivir la doble vida. Y Cristo vino a hacer cosas nuevas, a sacarnos de esa dualidad, de esa mistura, vino a sacar toda impureza que no sea de Él, de nosotros. Pero es por medio de la fe. Por eso tenemos que llegar a la unidad de la fe en esta mañana. Le decía a la iglesia, la fe. Ponga su fe en Cristo, porque Él va a justificar cada una de nuestras vidas. En Él somos justificados. En Él somos perdonados, en Él somos limpiados, en Él somos renovados todo el tiempo. Por eso la redefinición empieza con esto, de volver a Cristo, a una comunión sincera con Cristo. Iglesia, te invito a que con un corazón sincero, como lo sentía de parte de Dios hacia mi vida, como diciendo, me invitaba a sincerizar, a ser sinceros con Dios en este tiempo. Me quedó esta frase mientras hablaba con el Señor. Quiero ser más sincero con vos.
íntimamente, porque el cambio, redefinir, empieza desde el corazón, desde mi mayor intimidad con Él. Quiero ser sincero desde ahí, porque eso va a cambiar mi forma de sentir y mi forma de pensar todo el tiempo hacia las personas que me rodean, y vamos a poder cambiar. Y Pablo fue cambiado de una forma un poco violenta, ¿no? Dice que se encontró con el Señor, cayó al piso, dice que vio una luz muy fuerte que le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí vemos cómo Dios empieza a redefinir la vida de este hombre. Nosotros lo conocemos por Pablo. Cuando hay un encuentro verdadero con Cristo, hay una transformación, un cambio de mente y de corazón. Las cosas empiezan a ser hechas nuevas. Y él le dijo: Señor, ya cambió. Ya cambió. Cuando vemos al Señor en nuestra vida, tenemos comunión con Él, empezamos a redefinir todas las cosas y empezamos a ver distinto. Dice que fue llevado a un lugar donde oraron por Él para que vuelva a su vista, y le dijo al hombre que oró por Él: este será un instrumento, será una herramienta para llevar el Evangelio a los gentiles. Cuando Dios te redefine, te da un propósito. La iglesia tiene un propósito mayor, que muchas veces no lo hemos podido llevar adelante con la gracia, con la autoridad y con la santidad que requiere este propósito, que es la evangelización. Creo que tenemos que hacer este tiempo una introspectiva, un análisis de cómo estamos llevando el Evangelio. Porque el Evangelio empieza viviéndolo. Muchas veces lo queremos salir a predicar sin haberlo vivido. En cambio, este instrumento, lo primero que tuvo que aprender es a vivir el Evangelio. Porque lo tenía que transmitir. Cuando no aprendemos, no somos redefinidos por el Evangelio, podemos transmitir un Evangelio, pero nuestras obras seguirán siendo las obras de personas sin Cristo. En cambio, cuando empezamos a transmitir la evangelización a través de Cristo, se verá el amor de Cristo, se verá la misericordia de Cristo, se verá el poder de Cristo, se verán los milagros, se verán las señales de Cristo en todo lugar. Muchas veces dijeron que el Evangelio se trataba de cosas sobrenaturales y de milagros, y quizá lo hemos predicado así. Y yo he visto muchas personas recibir milagros, pero no he visto vidas transformadas. Y me preguntaba por qué. Porque me habían enseñado que solo el Evangelio era milagros, y el Evangelio no es milagros. Es corazones transformados por el poder de Dios. Personas que viven y cambian su forma de pensar. Personas que son habitadas y llenas del Espíritu Santo. Eso transforma la sociedad. Un milagro cambia una temporada en tu vida. Cambia una etapa. De estar enfermo, quizás pasar a estar sano. Pero tu salvación, tu identidad como hijo, tu espiritualidad no cambia si no estás lleno de Cristo. ¿Dios puede hacer un milagro económico en tu vida? Sí, pero cambia una temporada hasta que pase algo. Eso no es el Evangelio. El Evangelio son vidas transformadas por el poder de Dios, que asumen la responsabilidad de ser administradores de la gracia de Dios. Entonces ya no necesitamos milagros, sino necesitamos de Cristo todo el tiempo, de su sabiduría para administrar todas las cosas. ¿Necesitas un milagro en tu familia? Quizá Dios te pueda. Hemos orado y hemos visto cómo personas
recuperan su familia, pero después la vuelven a arruinar. Y muchas veces me pregunté, ¿qué mal estamos haciendo? ¿Eh? Porque necesitamos que el Evangelio redefina las vidas. Necesitamos milagros, necesitamos que Cristo cree en nosotros lo nuevo. Porque si Dios te devuelve a tu familia, ¿qué le vas a dar? ¿De vos o le vas a dar de Cristo? Lo de vos está destinado a morir. Cristo dio un ejemplo. Dijo, el que oye y hace, le compararé a una persona prudente que edificó en la roca. Nosotros muchas veces utilizamos el Evangelio para orar y para hacer cosas, para hacer algo dinámico. El Evangelio tiene que ser dinámico, hay que hacer cosas, hay que ir hacia adelante, hay que proyectar cosas. Pero si no ponemos el fundamento en todo lo que hacemos como Cristo, va a llegar un momento que eso se va a destruir. No lo digo yo, lo dijo Cristo. Dice que uno edificó sobre la piedra y el otro edificó sobre la roca, sobre la arena. Uno edificó sobre la roca y otro sobre la arena. Los dos tuvieron actividad. Pero ¿saben qué? El Evangelio produce frutos de vida. Y la militancia, el activismo, nos lleva a estar ocupados en cosas que un día lo que construimos nosotros se va a destruir. Yo muchas veces me pregunté, ¿por qué se destruyen familias? ¿Por qué se destruyen economías? Porque no hay una redefinición en Cristo. Porque no hay una edificación, no fundamento en los valores de Cristo, mi familia, mi economía, no fundamento muchas veces hasta nuestro ministerio dentro de la iglesia. Personas que están trabajando y un día desaparecen. Siempre me pregunté, ¿qué pasó? Y había señales que no había Cristo, que había mucho dinamismo, había mucha personalidad, había mucho talento humano, había mucho de lo humano, hasta que un día vino la tormenta y desapareció. Por eso, iglesia, tenemos que redefinir en Cristo como nuevas criaturas. Que lo nuevo de Dios empiece a pasar todo el tiempo en nosotros. No nos repitamos a nosotros mismos. Yo aprendí algo, que Dios no se repite en nuestra vida. Cuando cosas se empiezan a repetir, cuando yo hago lo mismo, estoy como esas personas que en vez de orar con Dios, hablamos consigo mismo, dice. Dice que uno hablaba con Dios y otro hablaba consigo mismo. Los dos oraban, pero uno hablaba, Señor, necesito esto, gracias porque soy esto. Hablaba de él mismo, cuando la oración es comunión con Cristo y es donde somos convencidos de pecado, donde somos preparados para el futuro, donde Dios nos capacita con dones, con ministerios, en la comunión de la oración. No solo Dios responde cosas, sino es donde nosotros aprendemos a esperar en la voluntad de Dios. Hoy cambió mucho cómo pedimos oración. Antes pedíamos por milagro y hoy, gracias a Dios, muchos entendieron que tenemos que pedir por la voluntad de Dios en cada vida y por el mayor milagro de todos, que lo conozcan a Él. Me gusta ver esos mensajes en el grupo de oración que suben a oración y dicen que conozca a Cristo primeramente y que si Dios quiere sanarlo, que Dios lo sane. Le decía gracias porque entendimos cómo es el corazón de Dios. Cada lunes oramos por algo, para que ninguno se pierda. Y si Dios quiere sanar y quiere restaurar, es su voluntad. Nosotros nos alineamos y nos comprometemos con el proyecto de salvación y de evangelización que Dios pone en los corazones de sus hijos maduros en este tiempo.
Definición en Cristo, nuevas criaturas. Una vez que nos redefinimos en Cristo, tenemos que empezar a edificar. Vamos a ir a un versículo que es famoso. Este es el punto de partida para edificar. Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Cómo se reedifica una vida? A través de esto. Pablo entendía esto, que necesitaba estar en Cristo, estar unido, tener esa fe en lo que Cristo hizo, ¿no?, en esa cruz, y que también resucitó al tercer día. Tenemos que identificarnos así. ¿Cómo construimos una vida que agrade a Dios? Por medio de la fe en Cristo. Cristo fue tentado en todo, pero Él venció. Entonces, cada vez que nosotros afrontemos un tiempo donde nos sintamos frustrados por el pecado o por las cosas que pasan, tenemos que entender algo. Yo no puedo vencer. Le decía a los hermanos, ¿usted es sensible? Pregunta que todos respondieron, ¿usted es sensible al pecado? Y todos me dijeron, no se haga, le digo. No se haga. Somos sensibles al pecado. Y lo vamos a ver. Somos sensibles al pecado. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos la nueva vida en Cristo. Yo creo que en Cristo puedo vencer toda tentación. Que en Cristo puedo ser transformado todo mi ser interior. Yo creo que en Cristo soy una nueva criatura. Con Cristo estoy juntamente, estoy unido. No habla de subirnos ni bajarnos de una cruz. Habla de comunión con Cristo. No se habla de objetos que cambian la vida. Se habla de tener encuentros espirituales, de conocer a Dios, de que Cristo sea el fundamento de nuestra vida. No se trata de que pasa de un lado para otro. Se trata de habitar, ser habitados, de ser llenos, de ser templos del Espíritu Santo. Con Él estoy unido. Y cada vez que recuerdo lo que Él hizo, Romano dice, nos tenemos que identificar en el bautismo. Somos muertos a la vieja vida y resucitados en Cristo. Y no por cosas, en Cristo. No le demos atributo a otras cosas. El único que salva, que hay salvación, es Cristo. No es por méritos, ni por fechas, ni por sucesos históricos. Es por Cristo que cambian las cosas en cada una de nuestras vidas. Y empezamos a reedificarnos con esto, sabiendo que sin Cristo no podemos construir nada firme, porque somos sensibles. Somos sensibles a ser dominados por nuestra alma o por nuestros deseos. Somos sensibles al placer y a la alegría, que son las cosas que produce placer en la carne y nuestra alma se alegra. Pero nosotros somos llamados ¿a qué? A vivir el gozo del Espíritu. La vida de Dios en nosotros cambia el placer, quita la alegría y trae gozo por su salvación. La redefinición y la reedificación traen algo que es tan importante, que es el orden de Dios a nuestra vida. Y el orden para hacer las cosas bien. Porque también a veces creemos que estamos ordenados porque hacemos muchas cosas. Porque la iglesia está haciendo cosas, está viva, ¿no? Está viva cuando está ordenada por Dios, está viva cuando está dirigida en Cristo, cuando la fe está posicionada en Cristo. Somos transformados todo el tiempo, somos cambiados, llegamos a una unidad en la fe, llegamos a un mayor conocimiento de Cristo en nuestra vida. ¿Y saben qué? Todo lo que hacemos
Si está en Cristo va a dar fruto. Y si no, el fruto va a ser cansancio, va a ser frustración. El fruto de obrar sin Cristo es muchas veces escuchar a personas, di todo, ¿no? Pero ¿sabe qué? No se lo diste a Cristo. Estoy cansado porque lo estoy dando todo. Me parece que no se lo estás dando a Cristo, se lo estás dando a las personas. Esa frase de los chicos, lo di todo. ¿Eh? Date todo a Cristo. No erres, no le erres. ¿Por qué estás tan cansado? ¿Por qué no te da el tiempo? Porque te estás dando demasiado al trabajo, te estás dando demasiado a las personas, te estás dando demasiado a este mundo y este mundo está produciendo aflicción. Y esa aflicción es la alarma que te dice, estás lejos de Dios. Y no es porque Dios quiera vivir lejos de vos, sino lo contrario, Él quiere, todo el tiempo nos invita a llenarnos de Él. Ya no estaré con ustedes, yo viviré en ustedes una nueva vida. Si realmente queremos empezar a edificar, acordemos de esto. Estoy en Cristo. Demos todo para estar en Cristo. Alineemos nuestra mente y nuestra agenda a Cristo. Muchas veces tenemos una agenda con tantos compromisos con el mundo que termina produciendo el fruto del mundo, aflicción y aflicción, y creemos que el Evangelio no sirve. Creemos que el Evangelio, que Dios no obra en nosotros. Y es porque estamos acá, somos hijos del reino, pero vivimos fuera del reino de Dios. Y fuera del reino de Dios hay aflicción. Pero en el reino de Dios hay paz, hay justicia y hay poder de Dios que transforma todas las cosas. Y cuando somos reedificados en Cristo, empiezan a cambiar cómo valoramos todas las cosas. En este tiempo, muchas cosas perdieron su valor en mi vida. Y no entendía por qué. Era por la obra de Cristo. ¿Qué perdió valor en este tiempo? Por lo que no pierde valor, gana valor en tu vida. Filipenses, Pablo le escribe y le dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. El Evangelio nos hace construir una vida que nos libera de falsos valores y que valora la vida de Cristo. Yo decía, Señor, me liberaste del amor, estaba pendiente de esto, estaba pendiente de controlar todas las cosas. Y vos me liberaste. Puedo disfrutar más de mi trabajo, puedo disfrutar más de mi familia espiritual, puedo disfrutar más de mi familia sanguínea, puedo disfrutar más de la vida cuando este mundo pierde su valor. Necesito esto para ser más feliz. Necesito gastar para ser más feliz. Necesito ser el centro de atención para ser más feliz. Necesito lograr negocios para ser feliz. Lo necesito. Te estás haciendo esclavo de este mundo. Y en el mundo tendrás aflicción. Esto no es un mensaje hacia la pobreza, hacia un voto de pobreza, ni hacia un voto de riqueza. Esto es un llamado a que lo más valioso en nuestra vida es Cristo. Y que Él tiene que redefinir cuál es lo más importante de nosotros. Entonces Pablo, él empezó a reedificar su vida. Él dice que tenía todo por basura. Fue un hombre que tenía los mejores estudios,
Pero ¿saben qué? Dijo, esto no colabora con el Evangelio. Ser fariseo no colabora con el Evangelio. Necesito ser siervo. Y por su gracia, apóstol. Pero primero tuvo que negarse a sí mismo. Nosotros cuando queremos, una vez que somos redefinidos, que queremos cambiar nuestra forma de vida, tenemos que fundamentar todo lo que hacemos en esto, en negarnos a nosotros mismos. Es decir, esto que parece bueno no es bueno porque nace de mí, pero lo que nace de Dios trae vida y vida eterna. Esto es importante. Pablo dijo, soy un maestro de la ley, pero ahora me redefino y uso lo que aprendí de la ley para ministrar el evangelio de la gracia. Salgo de mi equivocación, salgo de mi error, me redefino en Cristo y salgo de todos los errores que tengo interiores y dejo todo lo que aprendí de la ley, lo dejo de lado porque hoy expreso la gracia y utilizo eso, utilizo esto, utilizo esta alma, utilizo este cuerpo, esta vida para ministrar la gracia de Dios a todas las personas. Y él se reconocía, capítulo 7 decía, queriendo hacer lo bueno, hacía lo malo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Una persona llena del Espíritu Santo. Pero ¿saben qué? Decía, gracias a Dios por Cristo. Cuando Dios es presencial en tu mente, en tu corazón, todo se define. Todo tiene un fundamento eterno. Y pasás todo lo que antes te ataba a lo natural, Dios te libera y te da todo, te une a lo eterno, a la vida eterna, al gozo en el Espíritu, a la fe en el Hijo de Dios. Empezás a vivir una vida totalmente transformada por el Espíritu Santo. Una vida pastoreada por el Espíritu Santo. Muchas veces estamos buscando consejos de paz. Muchas veces estamos buscando en las personas que hagan algo por nosotros. Y nos olvidamos que Cristo ya lo hizo todo por nosotros. Él se dio. A Él no le quitaron la vida. Él se dio. Él accedió a morir en esa cruz. Pero ¿saben qué? Resucitó al tercer día para darnos vida juntamente con Él. Y para darnos su espíritu vivificante. Tenemos el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos. ¿Cómo yo me puedo presentar a este mundo si soy un pecador igual que ellos? En Cristo. ¿Cómo puedo vivir una vida en santidad que agrada a Dios? En Cristo Jesús. Me redefino y me reedifico en Cristo. Pablo entendía esto. Y llegamos al capítulo 12, que era uno de los capítulos más importantes de Romanos. Y había una frase que dice, presentaos, una vez que somos redefinidos, que somos reedificados, dice, presentaos como sacrificios vivos. Y sean renovados cada día vuestro entendimiento. Y le decía a los hermanos, todo lo contrario al Antiguo Testamento, sacrificios que morían. Hay veces, yo le decía a los hermanos, hay gente que quiere matar cosas, pero nosotros no nos matamos, nosotros nos presentamos. Yo le decía, sacrificio es entrega. El fundamento de la vida cristiana es rendirnos cada día a Cristo, a su voluntad. Es necesario que dejemos de buscar, de matar gente, de matar cosas y presentarnos a nosotros vivos en Cristo Jesús. Le decía, esta es la clave que va a transformar toda la sociedad. Una vez que son redefinidos, una vez que somos reedificados, caminemos en esto, sacrificios vivos. Dios
no quiere matar tu carne, no quiere matar tu alma, pero entendíamos que quiere. ¿Qué quiere el Señor? Hacer morir en vosotros los deseos. Tu carne tiene que tener nuevos deseos, deseos en el espíritu. A veces queremos reprimir esta carne, queremos reprimir nuestras emociones, y eso es humanamente. Somos llamados a dar el fruto del espíritu, de la vida espiritual, que es uno de los frutos que es dominio propio. Ser personas, parejas todo el tiempo, emocional y espiritualmente. Por eso le decía, ya estábamos muertos en el pecado. Es necesario que vivamos en Cristo. Presentémonos como sacrificios vivos en Cristo. Por eso esta mañana quería terminar con esto, ¿no? Después le habla a la iglesia en el último capítulo de Romanos 16, felicitando a los hermanos que trabajan, a los hermanos y a las hermanas. Somos una iglesia donde tenemos que estar unidas y tenemos que valorarnos unos a otros. Tenemos que ser esa iglesia que está edificada en Cristo y que valora los dones y los ministerios de cada uno. No hay judíos ni griegos, somos hijos e hijas de Dios. No hay clases sociales. No hay ni más ricos ni más pobres. Hay hijos de Dios, donde nos edificamos y crecemos en el amor de Cristo. Y terminábamos la última clase con esto. Gracias a Dios por cada uno de mis hermanos. Gracias por los dones. Gracias por los ministerios. Gracias por el trabajo que hacen. Cada lunes oramos por aquellos que limpian, por aquellos que enseñan, por aquellos que se dedican. Y no le pedimos que sean mejores personas. Le pedimos que sean llenos del Espíritu Santo al Señor. Si usted quiere orar por mí, pídale que me llene de su Espíritu. Que me llene más de Él. Pida a Dios llenura espiritual. Acuérdese de esto. Nada bueno puede salir de nosotros. Nada bueno hay de nosotros mismos. Por eso necesitamos que Dios nos llene en este tiempo. Y empecemos a valorar a Cristo en nuestra vida. Te invito a que puedas ponerte de pie. Y dos cositas y terminamos. Hablamos de muchas cosas, pero lo importante es la conclusión. Que ahora pienses en qué cosas el mundo está definiendo tu vida. Qué cosas el mundo ha puesto fundamentos en tu vida. Y que podamos pedirlo a que Cristo los destruya en esta mañana. Sean destruidos totalmente. Porque nos van a llevar a un fracaso. Y la iglesia de Cristo no está llamada a fracasar. No está llamada a morir. Está llamada a vivir en Él. Por eso es tan importante que pensemos. ¿Por qué defino esto? Yo no puedo definir a la iglesia de una forma feminista o de una forma machista. Eso es diabólico. No permita que eso pase. Ni en la iglesia, ni en su casa, ni en ningún lado. No lo permita en el nombre del Señor. Yo le decía a los hermanos, donde usted vea que quieran contaminar a la iglesia, reaccione en el nombre del Señor. Corte con pensamientos diabólicos. Accione con el amor y con la gracia y con la verdad de Dios frente a mentiras. No es lo mismo nuestro Dios que el Dios de este mundo. No tenemos nada que ver con eso. Nuestras prácticas son escriturales y espirituales. Nosotros pertenecemos a un reino que es de luz,
y no de tinieblas. Nosotros no practicamos adivinación. No somos acompañantes terapéuticos. No somos psicólogos. No somos asistentes sociales. No nos dejemos definir porque la sociedad quiere que la iglesia haga eso. Pero nosotros vamos a hacer lo que Cristo quiere que haga. Que vivamos el Evangelio y que el Evangelio sea predicado a través de cada una de nuestras vidas. La iglesia tiene que cumplir con este llamado, pero viviéndolo en Cristo, redefinida y reedificada en Cristo. Por eso pensemos, analicemos qué cosas hoy el mundo ha definido en tu corazón. Qué cosas el mundo ha puesto fundamentos que no dejan que la gloria de Dios llene completamente tu vida. Cerrá tus ojos y ten un momento con el Señor. Él es lo más importante. Nosotros no. Tener un tiempo de comunión con Él.
sujetarme por siempre.